¿Tienen la diapositiva ya en pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, bienvenidos a la clase de este último parcial, ¿verdad? La primera clase de este último parcial. Y pues, el tema que veremos hoy es la genética como ciencia. Hoy veremos 2 lecciones. La primera lección, genética como ciencia. ¿Qué es la genética? Pues, básicamente, la genética es una ciencia, ¿verdad? Y ya dijeron ustedes, se encarga del estudio de la herencia biológica, de la transferencia de información de una generación a otra. Veamos. Podemos ver que la genética es la rama de la biología que estudia las características de los organismos vivos, características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, conductuales, que se generan y se expresan, se transmiten de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales. Veamos, ¿qué heredamos de nuestros padres, jóvenes? ¿Qué heredamos de nuestros padres? ¿Qué heredamos? Vamos. Hola. ¿Qué heredamos de nuestros padres? Los rasgos físicos. Los rasgos físicos, correcto. Algunas costumbres. Ajá, bien. Algunas conductas, ¿verdad? Conductas. Algunas conductas también. Heredamos rasgos físicos. A eso le llamamos rasgos morfológicos, o sea, forma. Rasgos físicos como cuáles cree usted, Alejandra Andino, que heredamos. ¿Qué rasgos físicos heredamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué rasgos heredaremos? Usted, Alejandra, ¿a quién se parece más? ¿A su mamá o a su papá, cree usted? Permítame, profe, yo, la verdad, creo que más a mi mamá. Ajá. ¿Qué heredó de su mamá? Por ejemplo... Pues, las facciones de la cara, lo único. Ajá, ok. Puede ser el color de piel, el tipo de cabello, puede ser el color de sus ojos. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Veamos, ¿hay alguno de ustedes que se parezca más a uno de sus progenitores? ¿Que no haya heredado más rasgos de uno de sus progenitores? Yo, profe. Ajá. ¿Usted se parece más a? De mi parte, heredé la altura, la complexión de mi cuerpo y del cabello y básicamente bastantes cosas de la cara. Ah, ok. Ajá. ¿Y hay alguno de ustedes que no se parezca ni a su mamá ni a su papá? Yo me parezco más a una hermana. Yo me parezco más al Dixie, profe. Yo me parezco más a mi abuelo, profe. Sí, Me parezco más a mi abuela, profe. Ajá. Ajá. Aurora es igual que similar a Lixi, ¿verdad? Entonces ahí hay una combinación de ambos padres, ¿verdad? Sí, pero me dije que yo me parezco más a mi tía. Ah, bueno, entonces pero ¿por qué será eso? ¿Creen ustedes? Existe una ciencia que explica todo eso, que el por qué me parezco más a mi mamá o por qué me parezco más a mi papá. Y nosotros normalmente nos fijamos más en lo físico, en lo morfológico, pero también está la parte fisiológica. La parte fisiológica es cuando heredamos también, por ejemplo, algunas enfermedades, un lunar, Alzheimer. ¿Perdón? La enfermedad de la Alzheimer. Esa puede ser, sí. Existen algunas enfermedades incluso ligadas al sexo, o sea, que son aportadas por el padre o que son aportadas por la madre. También heredamos actitudes o cambios de conducta, por ejemplo, el temperamento. Si de pronto alguno de nuestros padres es una persona que tiene una gran paciencia y nosotros somos iguales, o somos personas que también tenemos un temperamento muy fuerte, somos enojados, eso también se hereda. Entonces, no solo son los rasgos visibles, sino también los rasgos no visibles. A eso se le
A lo visible se le conoce como fenotipo. A lo no visible se le conoce como genotipo, ¿verdad? Porque me parezco más a uno de los miembros de mi familia. ¿Y cuáles son esos rasgos? Entonces, los rasgos podemos ver ahí en la imagen. Dice, heredamos, por ejemplo, rasgos como el color de los ojos, el tipo de cabello, ¿verdad? Si es rizado, si es liso, o pelo, si tenemos un pico que aquí enfrente, o somos rectos también. Todos esos rasgos son heredados. Por ejemplo, quiero que hagan algo, un ejercicio ahí. Tóquense sus orejas, el lóbulo de sus orejas, o sea, esta parte de aquí, si está separada o es pegada, ¿verdad? Si está separada, es un gen dominante, y si está pegado es un gen recesivo, ¿verdad? En la oreja, si está separado el lóbulo, es un gen dominante, y si está pegado es un gen recesivo. Pueden apreciarlo en la imagen, ¿verdad? Aquí está separado y aquí está pegado. Entonces, a veces heredamos esos rasgos que se vuelven dominantes o recesivos. Profe, Díganme. en mi caso físicamente me parezco bastante, o sea, totalmente a mi papá, pero mi carácter y mi enfermedad son por parte de mi mamá. Ajá, sí, porque ambos aportaron información, ¿verdad? Solo que algunas veces se expresan unos rasgos más que otros, y pues físicamente. De pronto, ya sus hijos, Elena, se parezcan más a su mamá físicamente que a su papá, ¿verdad? Entonces, existe esa combinación, sí. Profe, si usted viera al papá de Elena, parece que viera a Elena, pero sin pelo. Con mi hermana somos prácticamente... Con mi hermana también son bien parecidas. Eso se llaman genes dominantes. Ya vamos a hablar acerca de ello. Ok, vean acá. Vamos a hablar un poco acerca de esta ciencia que conocemos como genética. La genética cuenta con varias ramas. Una de ellas se conoce como genética molecular. La genética molecular se encarga de estudiar la molécula del ADN. ¿Cómo está compuesta la molécula ADN? ¿Cómo está constituida? ¿De qué está compuesta? ¿Cómo es su estructura? Todo esto que está relacionado con la molécula del ADN, estudiado por la genética molecular. Básicamente estudia el ADN, su composición, su estructura, la manera como ésta se puede duplicar, o replicar, cómo se transcribe, cómo los procesos que se dan en ella, como la elaboración de proteínas, como el almacenamiento de información, todo esto. Tenemos otra rama de la genética, que es la genética clásica. Se conoce como genética clásica o mendeliana. Como veíamos en el video, existe un señor conocido como padre de lo que es la genética, y es Gregor Mendel, este monje que pues hizo aportes significativos al estudio de la genética, al estudiar por qué heredamos ciertos rasgos de nuestra madre y por qué heredamos otros de nuestro padre, cómo se combina esta información. Entonces, la genética mendeliana, o también conocida como clásica, pues estudia los cromosomas, los genes, y cómo estos se heredan, cómo la información se es transferida de una generación a otra. Luego tenemos la genética cuantitativa. Bueno, la genética cuantitativa, esta analiza el impacto que tienen los genes sobre el fenotipo y el genotipo de una especie, cómo afectan. ¿A qué me refiero con genotipo y fenotipo? Bueno, me refiero a aquellos rasgos que son observables en el fenotipo, y genotipo lo que no es observable, pero que también está presente cuando
hay transferencia de información. La genética cuantitativa, por ejemplo, pueden ustedes observar aquí la imagen de dos aves, gallinas y un gallo, la gallina de color negro y el gallo de color blanco. La descendencia, ven, es una gallina zarada, decimos, ya no se parece ni al padre ni a la madre, sino que este ya tiene, se llama un gen codominante. Codominante, ¿por qué? Porque es una mezcla de ambos, ¿verdad? Una mezcla de ambos. Pero de pronto, también esta ciencia nos ayuda a explicar por qué a veces nos parecemos más a nuestra madre, por qué nos parecemos más a nuestro padre, ¿verdad? Entonces, cómo se distribuyen los genes, cómo se distribuyen los cromosomas, cómo la información se vuelve más visible. Entonces, la genética cuantitativa nos ayuda a estudiar esa parte. Luego tenemos otra rama de la genética que se conoce como genética de población o evolutiva. La genética de población, esta nos ayuda a determinar cómo los genes pueden influir en una población y pues cómo estas van evolucionando, ¿verdad? La genética de población, por ejemplo, me puede ayudar nos explica un poco acerca de que por qué cierta población se ve afectada por un gen, ¿verdad? Que se manifiesta y es transferido de una generación a otra en dicha población, ¿verdad? Como los chinos, ¿verdad? ¿Perdón? Como los chinos que tienen un rasgo que son chinos. Exactamente, que cómo prevalece ese rasgo, ¿verdad? Como, por ejemplo, el color de piel, puede ser un rasgo, cualquier etnia, puede ser también, por ejemplo, los lencas, el hecho de su piel oscura, su cabello liso, o la estatura. Entonces, cómo un gen puede afectar una determinada población, y no solo en humanos, sino también en animales o en plantas puede darse esto, ¿verdad? De cómo la genética afecta, cómo los genes afectan una determinada población. Es estudiado por la genética de población. Ajá. Correcto lo que dice Cristian. Veamos. La ingeniería genética. Pueden ustedes observar, ¿qué observan ahí en pantalla? Vamos a ver si logran observar esa imagen. Queda un poquito borrosa, pero... Dos manos haciendo como un dibujo. Ajá, como un dibujo. Ajá, ¿alguien más? Profe, creo que eso, si no me equivoco. Están construyendo el ADN. Ajá. Algo así. Ajá, Están formando el ADN de cierta persona o de cierto organismo. Ajá. Están manipulando, ¿verdad? El ADN. Manipulando, interviniendo en el ADN. Ajá. Puede ser reconstruyéndolo, como dice Deina, o están cortándole también, ¿verdad? De pronto podemos interpretarlo. Entonces, la ingeniería genética, pues, es aquella ciencia que estudia eso, precisamente la manipulación del ADN, modificándolo. Puede ser para, por ejemplo, crear una nueva raza de individuos, o para mejorar la producción agrícola, por ejemplo, también para conocer más acerca de una enfermedad, o conocer acerca de cómo modificar algunos organismos para hacerlos más eficientes. Entonces, la ingeniería genética se encarga de eso, específicamente, de estudiar esa manipulación del ADN, modificándolo ya sea en diferentes campos, pues. Y para poder entender un poco más acerca de la ingeniería genética, pues vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tiene la genética. ¿Qué importancia creen ustedes? ¿Alguien me podría mencionar otros ejemplos donde se ve influida o que ayuda a la sociedad la genética? ¿En cuál? ¿En qué otro aspecto creen ustedes? ¿Y qué aportes podría hacer la genética? Veamos. Les voy a ayudar un poco. En esa imagen pueden ustedes apreciar e interpretar diferentes campos en los que interviene la genética, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, cómo de alguna manera pues, hace aportes significativos a la sociedad. Profe, ya entendí. Creo que
Como por ejemplo hacer un árbol injerto. Eso Ajá. cuenta como genética. Sí, claro, es que genética, el hecho de crear una nueva especie o modificar una especie, por ejemplo, cuando hacemos un injerto, exactamente, cuando, por ejemplo, lo que hacemos es recombinar la información de dos plantas y obtener un producto transgénico, lo llamamos así. ¿Por qué? Porque fue modificado genéticamente. De pronto podemos hablar, por ejemplo, de una planta de frutal. Podemos hablar de guayaba, de mango, que a más temprana edad están produciendo o que producen frutos grandes o que no requieren de gran tamaño para empezar a producir, ¿no? Entonces han sido modificados genéticamente. Ajá. ¿Otro ejemplo? ¿Tienen otro ejemplo? También en los animales, por ejemplo, Uh-huh. en el caso de cruzar una especie con otra para que salga un animal híbrido, por ejemplo, las mulas. Uh-huh. Correcto. ¿No? Correcto, cuando se mezclan dos razas distintas o se hacen cruces de dos razas o incluso especies distintas para producir una nueva especie, Por ejemplo, yo he visto más eso en peces, en animales acuáticos como los peces o otras. Ajá, en peces. Bueno, no sé, bueno, yo no he visto en peces, pero de pronto sí, aunque resulta más difícil en organismos acuáticos, ¿verdad? Porque Yo lo he visto en una cebra y otro animal. Además que también nos ayuda, como usted dijo, con las enfermedades, ¿verdad? Con la modificación genética se pueden quitar genes que vienen desde nacimiento y genes malos. Ajá, Sí, ¿no? Correcto. Ok, veamos entonces, podemos apreciar en esa imagen, la relacionamos, dice que la parte de la genética es importante porque nos ayuda a obtener nuevas razas de animales, ¿verdad? Lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? A través de procesos como la inseminación artificial, o sea, esto es a través de la manipulación del ADN. También, conociendo un poco más acerca de la estructura del ADN, ya decíamos que la genética molecular estudiaba el ADN, entonces conociendo un poco más acerca de esta estructura nos ayuda a identificar y a tratar y a prevenir enfermedades. Por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente. Ustedes saben que se aisló este virus que nos está afectando y pues se estudió genéticamente su estructura, su ADN, y esto nos llevó de alguna manera al ser humano a poder crear lo que actualmente tenemos, que es la vacuna, ¿verdad? Entonces, al conocer la estructura anatómica, o sea, la parte anatómica y fisiológica de un determinado, ya sea virus, ya sea una bacteria o cualquier otra agente que pueda causar una enfermedad, y conocer su estructura, pues nos ayuda a identificar, a tratar y a prevenir enfermedades. Otros dos aspectos son, por ejemplo, ustedes podían apreciar ahí la imagen de una planta que está en un tubo de ensayo, ¿verdad? Esto se conoce como reproducción in vitro, o sea, en un frasco. Y pues existen algunos laboratorios y algunas zonas, laboratorios que están en prueba, otros laboratorios que ya están aplicando este tipo de cultivos o incluso invernaderos que se dedican a esto, precisamente a mejorar los cultivos, a mejorar la producción agrícola. Pues. No sé si han tenido la oportunidad de ver, ya sea a través de video, como en algunos invernaderos, por ejemplo, no están usando la tierra para poder producir plantas, que lo hacen plantas en el agua, en pequeños frascos, y que incluso producen, por ejemplo, tomates, pepinos, otros frutos que han sido modificados genéticamente. También podemos apreciar la imagen de un fruto y una eringa, ¿verdad? En esa imagen, pues, nos dice que la modificación de la genética y de la descendencia de distintos organismos para obtener
plantas y animales que sean transgénicos, productos transgénicos como los que consumimos. Si nosotros acostumbramos a comprar, por ejemplo, verduras que compramos en el supermercado, podemos apreciar, por ejemplo, el chile, que hay de diferentes colores, ¿verdad? Han visto amarillos, rojos, verdes. Entonces, todos estos productos son productos transgénicos. ¿Por qué? Porque fueron alterados genéticamente, ya sea para mejorar el tamaño o para mejorar el color o incluso el sabor, ¿verdad? Entonces se llaman productos, ¿se les llama productos qué? ¿Cómo decimos? Transgénicos, correcto. Productos transgénicos. Ok. También la genética nos ayuda a descubrir problemas como las mutaciones que influyen en los seres vivos. Ustedes todos hemos escuchado hablar del síndrome de Down, ¿verdad? El síndrome de Down, pues es una mutación genética y pues esta se descubre que pues es en el cromosoma 21 que afecta que hay un cromosoma de más. Entonces, por el hecho de haber un cromosoma de más, se produce esta mutación en los humanos, ¿verdad? Entonces, es a través del estudio de la genética cómo se puede descubrir las mutaciones y cómo influyen en los seres vivos. No solo en humanos, también en plantas y en animales. Ok. Ahora vamos a hablar en la lección número 2 acerca de lo que es el ADN. Pero para poder hablar un poco acerca de esta molécula hereditaria, que es ahí donde se encuentra la información genética, es importante recordar que, por ejemplo, el genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo en particular. Entonces, ahí podemos apreciar el genoma humano, ¿verdad? Cuando hablamos de genoma nos referimos a la totalidad de cromosomas que tiene una especie en específico. Ya habíamos hablado acerca de eso. Podemos apreciar ahí, como repito, el genoma humano. ¿Será hombre o mujer el genoma de este individuo? ¿Hombre o mujer? ¿Quién me puede decir? Lo aprecian, ¿verdad? El genoma humano tiene 23 pares de cromosomas. ¿Recuerdan? 23 pares de cromosomas. De estos 23 pares, 22 son células somáticas y un par de estas son células sexuales. Entonces, ¿qué es este? ¿Hombre o mujer? ¿El genoma de un hombre o de una mujer? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿De un hombre? De un hombre, correcto. ¿Por qué es de un hombre? ¿Por qué es de un hombre? ¿A dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que hace que podamos decir que este es el genoma de un hombre y no de una mujer? Supongo que es en las células sexuales, pero no recuerdo bien. Las células sexuales. Recuerden que, si ustedes ven, les dije que hay 22 pares de células somáticas, son todas estas, del cromosoma 1 al cromosoma 22. El cromosoma 23 son células sexuales. Recuerden que el hombre tiene X y Y, por eso este es un hombre, ¿verdad? Y si fuera mujer, ¿cómo debería estar aquí las células sexuales, los cromosomas? ¿Cómo debería ser aquí? X y X. XX, correcto. Sería XX y este tiene XY, por lo tanto es un hombre. Ok, por lo general, al hablar de genoma en los seres eucariotas, o sea, plantas, animales, algunas bacterias, hongos, pues al hablar de estos organismos eucariotas de genoma, es referirse al ADN, ¿verdad? Que contiene el núcleo, porque recuerden que los cromosomas se encuentran en el núcleo, el ADN se encuentra en los cromosomas, y por lo tanto el ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Entonces podemos apreciar ahí en esta imagen que
Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula y que lo que hacen es transportar un fragmento de ADN, un cromosoma. Los cromosomas están, y podemos apreciar en las imágenes que aparecen ahí, aquí tenemos el cromosoma, y el ADN se encuentra dentro del cromosoma. Ahora bien, también es importante identificar algunos conceptos como el de gen. ¿Qué es gen? Es un fragmento de ADN, dice que la información genética, que contiene la información genética para que se manifestara un carácter o un rasgo, por ejemplo, el color de piel, la estatura, la forma de las cejas, el tipo de cabello. Entonces, ese carácter que se manifiesta es a través de un fragmento, que esa información se encuentra en un fragmento de ADN que es conocida como gen. Y podemos apreciar la imagen aquí, la célula, el núcleo de la célula que contiene los cromosomas. A la vez estos cromosomas forman estas hebras que se conocen como genes, y un fragmento de esa es, el ADN es un fragmento el gen es un fragmento de ADN. Entonces ahí podemos apreciar. Como estamos hablando de esta estructura ADN, y también hay que hablar un poco acerca de lo que es el ARN. ¿Qué son estos? Estos se conocen como ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes tanto en las células como en los virus. Vean, los ácidos nucleicos son macromoléculas. ¿Qué son las macromoléculas? Vamos a ver, ¿alguien recuerda cuáles son las macromoléculas? Karen, por ejemplo, me puede ayudar un poco. Karen Escobar. Vamos a ver, quiero escucharla participar. Karen, ¿está ahí? ¿Cuáles son las macromoléculas? ¿O solo tienen el celular ahí? No están ahí. ¿Hola? ¿Qué es una macromolécula? Vamos a ver, dice que los ácidos nucleicos son un tipo de macromoléculas. Existen otras macromoléculas. ¿Alguien me podría mencionar alguna macromolécula? Ya, esto lo hablamos en el primer parcial, las macromoléculas, o conocidas también como biomoléculas. Proteínas. Proteínas, correcto, Farid. Lípidos. Carbohidratos. Litio. Lípidos, carbohidratos, correcto. Entonces, esas son macromoléculas. Entonces, vimos que habían proteínas, lípidos, Los hidratos de carbono. carbohidratos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también forman parte de esas macromoléculas. En la naturaleza existen dos tipos, el ADN y el ARN, y están presentes en todas las células, ¿verdad? Ok, los ácidos nucleicos tienen dos funciones principales. ¿Cuáles son? Transmitir características hereditarias, o sea, de los progenitores a sus descendientes, o sea, de una generación a otra. Y también sintetizar proteínas. Esas son las funciones principales tanto del ADN como del ARN. Podemos apreciar en la imagen dos personas, un padre y una madre, y su descendencia. ¿Qué tiene de particular esta? Vamos a ver, Evelyn Romero. Ayúdeme usted, ya que Karen no quiso hablar. ¿Qué observa usted de particular aquí? Evelyn. No entendí. ¿Qué observa en la imagen? ¿Hay alguna particularidad, algo que usted observe? Mire eso. Ajá. ¿Qué observa ahí? Nada. No observa nada. Vamos a ver a alguien más que le ayude a Evelyn. Es pelirroja. La muchacha es pelirroja. Ajá, la muchacha es pelirroja, la hija, ¿verdad? Entonces, y eso significa que vamos a ver, ese rasgo que es observable, ¿a quién se lo heredó? Al padre. Al padre. Papá. ¿Verdad? Entonces significa que el padre tiene un gen dominante en el color del cabello, ¿verdad? Entonces, y que se lo aportó a su hija. Entonces,
pueden apreciar eso. Entonces dice que los ácidos nucleicos nos ayudan a comprender eso, la transferencia de características hereditarias. Entonces, ¿quién transfirió ese gen dominante? Lo aportó el padre. Bueno, continuamos. Veamos, aquí tenemos, dice, el ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, este ácido lo que hace es codificar la información que se encuentra en la célula y que la necesita para la fabricación de proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Pues las proteínas son polímeros o moléculas orgánicas complejas que sirven para construir siempre los mismos ácidos nucleótidos. Funciones importantes del ADN. Una de ellas, pues, es el almacenar la información genética, básicamente, mediante códigos. Estos códigos se le llaman tripletes o codones. Y esta secuencia de códigos o ácidos nucleicos están agrupados en grupos de 3. Más adelante vamos a entender un poco mejor acerca de eso. Entonces, la principal función es el almacenar la información. ¿Y para qué ocupan esa información? Para transferirla de un individuo a otro o también para la fabricación de proteínas. Eso es importante aclarar. También dirige, dice, actividades durante toda la vida de la célula. Bueno, dirige todas las actividades de la célula durante toda la vida de un organismo, por dicho. O sea, que recuerden que el ADN se encuentra en el núcleo y el núcleo es la región central de una célula que controla todas las actividades como la respiración, como la generación de energía, todas las actividades metabólicas que pueden ocurrir en el interior de una célula son controladas por el núcleo y básicamente por el ADN. También la transmisión de la información genética de las células madre a las células hijas, ¿verdad? Ok. Vean, esta parte que sigue es hablar un poco más acerca de la estructura del ADN. Dice que el ADN es un nucleótido, bueno, hablando de los nucleótidos, un nucleótido, ¿qué es un nucleótido? Es un compuesto orgánico que está formado por bases nitrogenadas, azúcares y ácido fosfórico. Vean, el ADN está constituido por estos nucleótidos y los nucleótidos están formados básicamente por una base nitrogenada, azúcar y un ácido fosfórico. Podemos apreciar en la imagen estas pequeñas bolitas que observan acá serían el fósforo o el ácido fosfórico. Esta es la estructura de una molécula de ADN. Podemos apreciarla acá, que está constituida básicamente este nucleótido por ácido fosfórico, que lo tenemos acá, en esta región. Luego tenemos estos rectángulos que están de color violeta o morado, como quieran llamar, son las azúcares o desoxirribosas. Y tenemos en la parte media las bases nitrogenadas. Entonces, un nucleótido está constituido básicamente por 3 elementos: bases nitrogenadas, azúcares y ácidos fosfóricos. Veamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de azúcares? Las azúcares son pentosas. El término pentosa se refiere a que tiene 5 carbonos. Existen 2 tipos de azúcares o pentosas. Azúcares que se conocen como ribosa y desoxirribosa. La ribosa es para el ARN y la desoxirribosa es para el ADN. Es el azúcar del ADN. La desoxirribosa, azúcar del ADN. La ribosa es del ARN. Las bases nitrogenadas ahora. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Bueno, existen, son aquellos nucleótidos que contienen estructuras que tienen como elemento principal el nitrógeno. El nitrógeno. Pueden ser de 2 tipos: purinas o pirimidinas. Las purinas están formadas por un doble anillo aromático, dice, y se conocen, las purinas son la adenina y la guanina.
ahí pueden apreciar la estructura de estos dos nucleótidos, la adenina y la guanina. La adenina, si ustedes ven, está compuesta por elementos como el carbono, hidrógeno y nitrógeno principalmente. Y la guanina igual. Pero estas se les conoce como purinas. Y también están las pirimidinas, que serían 3. Las pirimidinas están formadas por anillos aromáticos igual que las anteriores, pero las sustancias que contienen son timina, citosina y uracilo. Entonces, vean, las bases nitrogenadas son vean, el ADN ya hemos escuchado anteriormente que es como una escalera, ¿verdad? Es como una escalera. Ustedes pueden apreciar aquí como una escalera. Esta es una escalera y estos son los peldaños. Cada peldaño resulta ser una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, recuerden que existen de 2 tipos. Purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que pueden ser timina, la citosina y el uracilo. Ojo, ¿verdad? Atentos, que voy a hacer preguntas después. El ADN, en el ADN dice hay 4 nucleótidos o bases nitrogenadas. La adenina, la citosina, la guanina, la timina. Estas bases están formadas por pares específicos. O sea, vean, jóvenes, las bases nitrogenadas están apareadas. Ustedes pueden apreciar aquí en la imagen una especie de escalera, ¿verdad? En la parte media, cada peldaño a la mitad está dividido en 2 colores distintos. ¿Qué significa? Eso se le llama complementariedad. O sea, está unido, y pueden apreciarlo en la imagen del ADN, la complementariedad entre, o apareamiento la llamamos, entre bases nitrogenadas. ¿Qué significa esto? Que para emparejarlas debe unirse una purina con una pirimidina, no purina con purina, ni pirimidina con pirimidina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay emparejamiento. Dice que están formadas por pares específicos. Dice que la adenina va con la timina, que es una purina, y la otra es pirimidina, y la guanina con la citosina. Ahí lo pueden apreciar. Entonces, aquí está la imagen. La citosina con la guanina y la adenina con la timina. Así, una purina y una pirimidina. Entonces, aquí lo pueden observar. Eso se llama complementariedad. Dice que para que el empaquetamiento de la base nitrogenada ocurra, se requiere de una purina y una pirimidina. La adenina y la guanina son purinas. La citosina, timina, son pirimidinas. Por esta razón, la adenina se une con la timina y la guanina con la citosina. Eso se llama apareamiento o emparejamiento, también se le puede decir así, de bases nitrogenadas. O sea que debe ir citosina, guanina, adenina, timina. Ese es ¿Y para qué sirve eso? Dirán ustedes. ¿A mí qué me interesa saber de eso? Bueno, señores, resulta que de esas bases nitrogenadas dependen nuestras características. De esas bases nitrogenadas dependen nuestro código genético. Sirven para la formación del código genético de cada individuo, ¿verdad? La codificación genética es producto de la, por decirlo así, de la combinación de estas bases nitrogenadas. Hablando de la combinación, pues podemos hablar entonces y ya habíamos hablado antes acerca de la replicación del ADN. ¿Recuerdan ustedes cómo se replica el ADN? ¿A dónde se replica el ADN? ¿En qué fase, por ejemplo, del ciclo celular se replica el ADN? ¿Qué es replicación, para empezar? Vamos a ver. ¿Alguien me puede ayudar con qué es replicación? ¿Hola? Se multiplica. Ajá. ¿Qué se multiplica? ¿Qué más podemos decir? ¿Es correcto? ¿Qué es replicación? Una autorreplicación del mismo ADN. Ajá. Pero ¿qué es, en una sola palabra, qué me lo puede decir? Replicación, Farid. Es cuando se duplica. Se duplica, correcto, Katie.
que se duplica o se crea una copia. Se crea una copia, ¿verdad? Entonces, el proceso por el cual se realiza una copia idéntica de ADN se conoce como replicación. Este cuenta con 3 etapas. Bueno, vean, ocurren 3, el ADN para que poder replicarse y para poder transmitir. ¿Por qué debe replicarse? Bueno, porque para poder garantizar la transferencia de la información de un individuo a otro. O sea, una célula está, por ejemplo, a punto de morir, entonces esta célula madre tiene que dividirse en 2 células nuevas. Entonces, para poder, y que estas deben tener la misma información que la célula madre. Entonces, para eso se crean 2 copias. Y para garantizar que lleve el mismo número de cromosomas, pues debe crearse una copia idéntica. Este proceso se conoce como replicación, pero la replicación implica crear una nueva copia exacta, pero también luego ocurre otros 2 procesos más, la transcripción y está en la transcripción, se me escapa ahorita el otro, y el otro se llama transducción, la transcripción y transducción. La primera es la replicación, y durante esto se dan 3 etapas, la replicación y la transcripción. Ocurren 3 eventos, la iniciación, la elogación y la terminación. Esas serían las etapas, ¿verdad? De la replicación y de la transcripción. ¿Qué diferencia hay entre estas 3? Vamos a ver. La transcripción del ADN, dice, es el primer proceso en lo que llamamos replicación del ADN. Esta es la expresión genética mediante la cual se transfiere la información contenida en una secuencia de ADN hacia una secuencia de proteína, utilizando diversos ARN como intermediarios. Se los voy a decir en pocas palabras. Esto se refiere a que primero se crea una copia exacta de ADN, pero para que se dé la transcripción, que la transcripción es básicamente convertir, el ADN se convierte en varios tipos de ARN. ¿Y qué es el ARN? Dice que es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico. Y después viene la transcripción. Después de la transcripción, perdón, viene la transducción, que sería básicamente la fabricación de proteínas. Son 3 etapas. Primero, replicación del ADN, crear una copia de ADN. Luego viene la transcripción, que es básicamente que el ADN se transforma en ARN o ácido ribonucleico. Y por último, la transducción, que es donde el ARN se convierte en proteínas. Y esto ocurre, este último proceso ocurre precisamente en los ribosomas de una célula. Espero que me hayan entendido un poco, ¿verdad? Repito, ocurren 3 etapas. En la replicación se da, veamos, la replicación es crear una copia exacta del ADN. Lo que sucede, pueden apreciar ustedes ahí, está el ADN acá. El ADN, como todos sabemos, tiene 2 elipses, es como una escalera enrollada, ¿verdad? Doble elipse, esta doble elipse parental, esta se rompe. Al romperse, ¿quién la rompe? La rompe una enzima que se conoce como, ya les digo, helicasa. Esta enzima, al romper el ADN, luego se forman 2 nuevas estructuras. Ya esta vez, una vez que se ha dividido, está la estructura inicial, que se conoce como parental para cada uno, y se complementa con una nueva estructura de bases nitrogenadas, formando nuevamente el ADN completo, 2 copias idénticas. Este proceso es que se conoce como replicación y transcripción y
transducción, ¿verdad? Entonces, esos son los procesos que ocurren ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero se divide el ADN a través de, bueno, una enzima, ¿verdad? Una enzima provoca la ruptura del ADN, luego viene la síntesis nuevamente de las hebras de ADN a través de la formación con unión con otras bases nitrogenadas, y luego viene la transducción, que es ya la obtención de proteínas. ¿Y por qué será importante la producción de proteínas, jóvenes? ¿Por qué creen que es importante la producción de proteínas? Y las etapas son iniciación, elogación. Son importantes para la alimentación, profe. Ajá. Es a través del proceso de alimentación que obtenemos las proteínas. Pero la fabricación de las proteínas ocurre también en el interior de nuestro organismo. En cada célula, pues se sintetizan proteínas, o sea, se crean proteínas. Y las proteínas básicamente ayudan a la formación de ATP. ¿Qué es el ATP? Ácido trifosfato. El ATP es el que nos provee la energía para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades diarias, para que usted pueda desarrollar cualquier actividad desde el momento que se levanta hasta que se acuesta. Cualquier actividad que desarrolle requiere de gasto de energía. Esa energía la adquiere a través de los procesos metabólicos, y esos procesos metabólicos ocurren en el interior de cada una de nuestras células, ¿verdad? Ok, ya estamos concluyendo. Veamos acá las características del ARN. Decía que el ARN es conocido como ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico se caracteriza por ser, a diferencia del ADN, dice que el ácido ribonucleico está compuesto por una sola cadena. Ustedes pueden apreciarlo aquí. En cambio, el ADN cuenta con dos cadenas. Tiene doble cadena. Este tiene una sola cadena. Este es monocoidal. Monocoidal, o sea, tiene una sola cadena, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, otra de las grandes diferencias con respecto al ADN son sus azúcares. El nucleótido, dice, de una cadena de ARN tendrá ribosa. El ARN tiene ribosa. Recuerden que el ADN tiene desoxirribosa. Esa es otra de las diferencias. Una de las, otra de las diferencias es que difiere en una de sus bases nitrogenadas. ¿Y cuál sería? Veamos, el ácido ribonucleico cuenta con adenina, uracilo, guanina y timina. Ajá, ¿cuál es la base nitrogenada que no está presente en el ARN? Vamos a ver. ¿Quién me lo dice? Hola, activen cámaras, por favor. Necesito saber si están ahí. Si no participan, pero al menos deben tener las cámaras encendidas. ¿Cuál es la base nitrogenada que no está presente en el ARN? Timina. ¿Es la? Timina. Correcto, correcto. ¿Quién lo dijo? Farid Romero, profe. Ajá, tiene un punto extra, Farid. La timina no está presente en el ARN. La timina solo forma parte del ADN. Ahora bien, ¿qué base nitrogenada no está presente en el ADN? Vamos a ver. Ajá. Activen cámaras, por favor. La adenina. La adenina está presente en ambos. La adenina sería el uracilo. El uracilo está presente solo en el ARN. En el ARN, ¿verdad? En el ARN. No está presente en el ADN. Uracilo es exclusivo de ARN y timina es exclusivo de ADN. En el caso de la timina es sustituida por el uracilo en el ARN. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de las azúcares, por eso lo llamamos ARN. Lo llamamos ARN porque contiene ribosa, y eso se debe a que tiene
un grupo hidroxilo más. Hidroxilo se refiere a OH, o sea, oxígeno e hidrógeno más. Tiene este compuesto, lo tiene de más el ARN que no lo tiene el ADN. Entonces, por eso es que se llama ribosa y desoxirribosa. Desoxi porque no tiene un grupo hidroxilo más el ADN. Por eso es desoxi, porque carece de un grupo hidroxilo, no lo tiene presente. Bueno, estamos por concluir. Veamos acá el tipo de ARN. Tenemos 3 tipos de ARN. ARN mensajero, que curiosamente este es el que se utiliza para la elaboración de vacunas en el caso del COVID-19, ¿verdad? Se está usando el ARN del material genético para la fabricación de los anticuerpos que nos protegen, al momento de vacunarnos. Tenemos 3 tipos, decíamos, ARN mensajero, ARN ribosomal y de transferencia. Más en otra clase, pues hablaremos un poco más acerca de esto. Les decía que básicamente las bases nitrogenadas, pues, nos ayudan a la formación de códigos genéticos. Estos códigos están formados por 3 bases, por grupos de 3 bases. Existen hasta 67 códigos genéticos. ¿Y cómo llamamos a estos códigos? Se llama codón. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ADN o de ARN que corresponden a un aminoácido específico. Por ejemplo, el primer codón está compuesto de guanina, citosina y uracilo. El segundo codón está compuesto de adenina, citosina y guanina. El tercero, guanina, adenina, guanina. Entonces, ¿qué es un codón? Básicamente son esos códigos que se crean, pero en tripletes, dice ahí, o en grupos de 3 bases nitrogenadas. Las posibles combinaciones de las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina, guanina, adenina, guanina, citosina, uracilo, uracilo, y así. Entonces, las posibles combinaciones son códigos que se van creando. Estos códigos son los que de alguna manera nos hacen ser seres únicos, ¿verdad? Con características particulares uno de otro.